Emisor Podcasting. Porque el líder del poderosísimo grupo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, pues básicamente está llamando a derrocar al ministro de Defensa. Prácticamente lo que está acusando es que el Ministerio de Defensa... Rusia estuvo a punto de entrar en una crisis mucho mayor a lo que podría haber imaginado Vladimir Putin cuando inició la invasión a Ucrania hace 1 año y 4 meses, y eso se debe a una persona, Yevgeny Prigozhin. El líder del grupo Wagner, una empresa de seguridad privada, verdaderos mercenarios, que han servido a los intereses de Rusia en la guerra. Pero esa relación, que le proporcionó ayuda vital al Kremlin para avanzar en su plan, se rompió. Y estuvo a punto de ser catastrófico para el mundo. ¿Puede este ser el principio del fin de la era de Putin? ¿Cómo afectará al conflicto de Rusia y Ucrania? Soy Rafael Cavada y en este nuevo episodio de Corresponsal te contaré qué es lo que está sucediendo con la rebelión que amenazó como nunca el presente político de Rusia. El año 2014 Rusia invadió y anexó a su territorio la península de Crimea y la ciudad de Sebastopol, dando inicio al conflicto internacional que 8 años después desencadenó la guerra entre el país de Putin y Ucrania. Fue justamente durante esa anexión y en los combates que ocurrieron después en el este de Ucrania cuando se oyó por primera vez hablar del grupo Wagner, una organización secreta de mercenarios creada en 2013 que hasta entonces operaba principalmente en África y Medio Oriente y que contaba con cerca de 5.000 soldados. El grupo funcionó como apoyo fundamental a los separatistas prorrusos durante el conflicto y desde entonces estableció una estrecha relación con Vladimir Putin. Al ser un grupo secreto, no hay mucha información oficial. El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos asegura que sus miembros son en su mayoría exconvictos, prófugos y mercenarios. Los expertos aseguran que han funcionado por años como una extensión del ejército y de los servicios de inteligencia de Putin, interviniendo en conflictos donde Rusia no quería entrar oficialmente o para cometer derechamente crímenes de guerra. El grupo fue creciendo enormemente desde su creación gracias a sus vínculos secretos con el gobierno ruso. Su líder, Yevgeny Prigozhin, tenía una relación cercana con Putin. Prigozhin tuvo un pasado como dueño de restaurantes y a partir de 2001 estuvo a cargo de los banquetes del Kremlin en cada recibimiento de jefes de Estado, llegando a ser apodado como el chef de Putin. Así, el empresario amplió sus redes e influencia en el gobierno ruso e incrementó su fortuna para luego fundar la organización paramilitar. Hay que consignar que empezó vendiendo completos en la calle y terminó con contratos para alimentar al ejército ruso y a las escuelas de ese país. El hito que hizo que Wagner incrementara exponencialmente su número de combatientes fue la guerra entre Rusia y Ucrania iniciada en 2022. Los líderes del Ministerio de Defensa engañaron rigurosamente al presidente. Y el presidente recibe esos reportes que no corresponden a la realidad en ningún caso. Hay 2 agentes. Una está en el suelo, la otra está en el escritorio del presidente. Y es por eso que día a día escuchamos sobre 60 tanques destruidos, sobre 3.000 soldados enemigos destruidos. El ministro de Defensa trata de engañar al público y el presidente cuenta la historia de que hubo una loca agresión del lado ucraniano y que los ucranianos van a ir con la OTAN para atacarlos. Las dificultades del ejército ruso para reclutar personas a sus filas llevó a que Wagner adquiriera mayor poder, al punto que se registraron oficialmente como empresa en 2022 y abrieran una sede en San Petersburgo. Su proceso de reclutamiento llegó a ser público, con vallas publicitarias y avisos. Parte de la opinión pública rusa llegó a considerarlo un grupo patriótico. En enero, el Ministerio de Defensa del Reino Unido aseguró que Wagner comanda nada menos que 50.000 combatientes en el conflicto en Ucrania, y todo indica que tuvieron un rol fundamental en la captura de la ciudad de Bakhmut. Sin embargo, la escalada de poder del grupo Wagner comenzó a generar tensiones. Prigozhin comenzó a demandar al ejército ruso mejores equipamientos para los combates, a acusarlos de las bajas que está teniendo en sus filas, de entorpecer trámites burocráticos y a arrogarse victorias que consiguieron solo gracias al grupo paramilitar. Además, acusó al Ministerio de Defensa ruso de bombardear a sus mercenarios,
Todo esto llevó a la crisis que se desató este viernes 23 de junio. Prigozhin anunció que el grupo se declaraba en rebeldía y prometió deponer al mando militar ruso, destruyendo a todos los que intentaran detenerlos. Asegura contar con 25.000 combatientes. La acción comenzó de inmediato. El grupo traspasó las fronteras rusas y tomó la ciudad sureña de Rostov, un lugar clave en la guerra ruso-ucraniana, ya que desde ahí el ejército ruso organiza las operaciones que se llevan a cabo en el país invadido y que además es el centro logístico de la guerra. La respuesta de Putin fue categórica. El que organizó y preparó la rebelión militar traicionó a Rusia y responderá por eso. Y llamó al grupo de su ex chef a no cometer un error fatal y trágico. No permitiremos que se repita una guerra civil. Protegeremos nuestro pueblo y a nuestro Estado de cualquier amenaza, incluida la traición desde dentro. Ahora nos enfrentamos a la traición, las ambiciones irracionales y los intereses personales. Eso conduce a la traición al Estado y a la traición de nuestro propio pueblo y nuestra propia causa, por la que lucharon y murieron combatientes y comandantes de Wagner. Finalmente, el grupo detuvo su avance a 200 kilómetros de Moscú tras la mediación de Bielorrusia, con Prigozhin asegurando que regresaron a sus bases para evitar un derramamiento de sangre, calificando la rebelión como protesta. Ahora el líder del grupo de mercenarios se mantiene exiliado en el país vecino. Y aunque Wagner no llegó hasta las últimas consecuencias, demostró su enorme poder. Y con solo una amenaza logró algo que parecía imposible: minar la estabilidad del régimen de Putin. Además, el precedente queda establecido. En cualquier momento, la frágil lealtad del grupo podría quebrarse de nuevo. Rusia tiene ahora un nuevo frente del que preocuparse. Putin deberá además calibrar su respuesta. Una fuerte represalia podría provocar una nueva rebelión del grupo, pero a la vez, con la contraofensiva ucraniana en pleno desarrollo, no puede dar señales de debilidad. La oferta del presidente ruso ha sido abandonar los cargos contra todos aquellos militantes de Wagner que se alzaron contra él y pasar a las filas del ejército a los integrantes del grupo mercenario que no hayan participado en la rebelión. Soy el emisor Rafael Cavada y este fue otro episodio de Corresponsal. Escucha este y los otros capítulos en www.emisorpodcasting.com y las aplicaciones de emisor. Hasta el próximo. Emisor.